Muy buenas noches, estimados participantes del seminario Desafíos en Pandemia, trabajando, enseñando desde el hogar. Les damos la cordial bienvenida y les agradecemos por haber escuchado las sugerencias de apagar el audio, de apagar la cámara de video en algunos casos, debido a que con estas indicaciones la transferencia de datos va a ser más fluida, no vamos a tener algún percance o contratiempo. En esta noche estamos preparados para compartir un nuevo tema muy interesante. Le damos el paso a la señora Ana Lucía Salcedo, por favor, si nos escucha, la coordinadora del concepto. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte, Ana Lucía, bienvenida, y por favor, danos el inicio para que todo nos salga bien en esta noche. Escuchemos. Perfecto. Buenas noches. Reciban un saludo fraterno de nuestra directora pedagógica, la señora Juana Escarci, y del Consorcio de Centros Educativos Católicos. Les damos la bienvenida al tercer seminario virtual gratuito Desafíos en Pandemia, trabajando y enseñando desde el hogar. Esta noche con el tema Elaboración de sesiones virtuales en ciencia y tecnología para el nivel primaria, que estará a cargo del especialista James Juárez Muente. James, seguro que muchos de ustedes lo conocen, es educador con 20 años de experiencia en la educación básica regular, egresado de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Educación en la especialidad de Biología Química por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Colaborador del consorcio en la revista Signo Educativo, escribe todos los meses, y capacitador del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú desde el año 2010. Él es profesor, asesor de monografía de años intermedios y del programa del Bachillerato Internacional en los cursos de Biología, Química y Física en el Colegio Peruano-Japonés La Unión. Antes de empezar esta participación, como todos los días, nos ponemos en presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias este día por tu infinito amor. Ilumínanos e inúndanos de tu paz. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Nos hemos puesto ya en manos de Dios, como dijo David, para que todo nos vaya bien esta noche. Y le doy el pase a nuestro especialista. Adelante, James. Buenas noches con todos. Quisiera saber si me están escuchando todo ok. ¿Sí? Buenas noches. Te escuchamos, James. Todos tienen sus audios apagados para que no interfiera. Ok, bueno, primero agradecerles de antemano su presencia. El día de hoy vamos a tratar de discernir este tema de tal manera que todos podamos salir satisfechos de la propuesta que el día de hoy se les va a comentar, que de una u otra manera para todos es algo nuevo y estamos pasando pues un proceso de evolución, como diría Charles Darwin, y de cambio. Y valgan verdades, para todos esto fue algo que nos cogió de imprevisto y que de una u otra forma nos motiva a dar ese salto cuántico en lo que es el paradigma educativo. Para poder de una u otra manera llevar bien esta charla, como ya les había comentado Ana Lucía, les ha pedido que tengan los audios apagados. Por una cuestión técnica sabrán que en esta plataforma, cuando agrando la diapositiva, me es imposible poder leer los chats o algún tipo de consulta que ustedes tengan. Entonces, el orden que vamos a tener en esta charla es que al final vamos a poder compartir con todos, si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, poder responder las inquietudes con respecto a la propuesta que el día de hoy voy a compartir.
Entonces, les comento, voy a pasar a agrandar la diapositiva. Como les digo, me va a ser imposible poder leer los chats al mismo tiempo. Esto es algo asincrónico, un nuevo término que ya está de una u otra forma englobando nuestro vocabulario. Entonces, vamos a tratar de iniciar de esta manera. Ok, vamos a poner F5 para poder visualizar de manera más amplia las diapositivas. Muy bien, el tema de hoy es un tema nuevo y es un tema también que implica un proceso creativo entre todos los docentes y a la vez también podemos nutrirlo en el camino, en este cambio, en lo que es la elaboración de sesiones virtuales en ciencia y tecnología. El Ministerio de Educación actualmente no nos ha dado una propuesta clara con respecto a cómo elaborar una sesión, pero nosotros, con nuestra experiencia de tantos años en el aula, vamos a tratar de nutrir esta propuesta que no es muy ajena a ustedes, pero que trata de adaptarse a la realidad que hoy estamos viviendo. Muy bien, como les dije, mi nombre es James José Juárez Muente, y vamos a iniciar de esta forma. ¿Qué observamos en la imagen? Bueno, maestras de primaria, maestros de primaria, observamos a una niña curioseando una pequeña exposición sobre artrópodos, sobre insectos, y de una u otra manera nos preguntamos si es que a corto plazo vamos a volver a las aulas y compartir esa parte que nosotros damos mucho a nuestros estudiantes, que es la parte humana. Siempre en estos 60 días de cuarentena, nos hemos preguntado si al corto plazo vamos a volver a disfrutar del contacto con los niños, de esa calidad humana que nosotros brindamos a nuestro trabajo diario. La verdad no lo sabemos, tengamos fe de que esto sea solucionable al corto plazo, pero en la realidad de hoy día tenemos que adaptarnos a estas nuevas plataformas virtuales, que son la solución inmediata a una problemática que el país, como país, no estábamos aún preparados. Algunas escuelas quizás iniciaron una serie de cambios dentro de lo que es la enseñanza, pero no estábamos completamente satisfechos, ya que siempre hemos considerado, y es mi punto de vista, que el rol del maestro es más humano que una transferencia de conocimiento. Es la posibilidad de poder compartir tu tiempo, que es muy valioso, con estos niños que de una u otra forma, suena a cliché, que es el futuro de nuestro país. Pero como vamos a hablar un poco de tecnología, y en este caso de lo que es la virtualidad, yo los invito a los que estén en su laptop o estén en su teléfono, a hacer el siguiente procedimiento. Es un pequeño test para ver cómo estamos en ciencias. Para eso vamos a utilizar la plataforma Kahoot. Entonces, en la siguiente lámina, los invito a intentar, y si no lo podemos, no hay que estresarnos, no es obligatorio, no es una evaluación. Vamos a tratar de seguir los pasos que a continuación se mencionan. Vas a entrar a tu buscador, Google, y vas a colocar la palabra Kahoot. Cuando colocas la palabra Kahoot, escrito como está acá, te van a salir estos dos links. Tú tienes que hacerle clic al que dice Kahoot It. Te tiene que salir esta pantalla, esta imagen que está acá. Y en esta parte donde te piden un PIN para jugar, vas a colocar este número que acá estamos visualizando. ¿De acuerdo? Y la misma plataforma te va a sugerir seguir para poder responder 4 o 5 interrogantes con respecto al área de ciencia y tecnología que cualquier maestra de primaria dentro de lo básico va a poder resolver. Y este juego interactivo, de una u otra manera, va a brindar una serie de scores o puntos a aquellos o aquellas que respondan de forma más rápida. Y va a haber un ranking de personas que, de una u otra manera, van a salir ahí sus puntajes según la respuesta correcta o incorrecta que tengan. Entonces, asumiendo que están todos, mientras yo estoy hablando, jugando o
están entrando a esta plataforma para conocerla, o en caso contrario para volverla, si ya la conocen, para volverla a jugar. Vamos a dar un tiempo de 1 minutito, ¿de acuerdo? Yo también voy a hacer lo mismo en mi teléfono celular, y vamos a ir respondiendo las interrogantes que ahí se plantean en esta plataforma Kahoot. Disculpe una consulta, un saludo de paz y bien. Sí, dígame, maestro, le escucho. Gracias. Tenemos que descargar la aplicación del Kahoot.i. No necesariamente, hay un link aquí en Google que te hace entrar directamente para que tú coloques el PIN, que es este número, y al colocarlo puedes entrar directamente al juego, que son 4 o 5 preguntas. Ya, Pero si es gracias. que hay alguna dificultad, no hay problema. Muchas gracias. Ya, gracias, gracias. Como les comentaba, si es que hay alguna dificultad, no hay que estresarnos, es simplemente una plataforma que podría servir como un inicio de sesión. Los chicos les gusta mucho esta plataforma y son nativos digitales desde su nacimiento, ¿verdad? La generación que ahora tenemos en la escuela son chicos que tienen una habilidad para la tecnología y un apego. Definitivamente es un reto para todos el poder de una u otra manera darnos nuestros tiempos a pesar de las responsabilidades que tenemos, de poder ir investigando y buscando algún tipo de recursos digitales que nos puedan ayudar a que nuestra clase virtual, como ahora le llamamos, sea efectiva y apunte a las competencias que el currículo propone, que es la calidad del trabajo que se realiza dentro de clase. Definitivamente muchos dirán, pero hoy día estamos separados y estamos también acostumbrados a trabajar frente a una pizarra. Sí es cierto, pero de una u otra forma esto nos obliga a hacer un cambio en general. Un cambio que nos va a ayudar también a visualizar que la autonomía y el aprendizaje autónomo de acá a 15 años va a ser el punto de partida del éxito de nuestros estudiantes hoy, futuros trabajadores de nuestro país, y de una u otra manera quizás vamos a sentir esa satisfacción de haber podido hacer algo por ellos. Muy bien, si es que no tuvieron oportunidad de jugarlo, no hay que estresarnos, pero vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Definitivamente por la hora y por el tema de la saturación de las redes, en algunos casos quizás estará lento. Empezar esta parte, quisiera compartir un poco cuál es el contexto en el cual hoy día nos encontramos. Es bueno siempre iniciar cualquier tipo de trabajo sabiendo cuál es el contexto y la realidad de lo que hoy sucede. Hemos tenido que conocer la plataforma Zoom, la plataforma Google Meet, que es la que ahora estamos utilizando.
Estamos ahora acostumbrados a visualizar este tipo de cuadros donde nos indican el número de contagiados, el número de fallecidos, con mucha pena, y de una u otra manera los mensajes del presidente Vizcarra un poco dándonos aliento a lo que es la situación que él, en su responsabilidad de presidente de la República, asume. Pero también está la plataforma Aprendo en Casa, que es la propuesta del Ministerio de Educación, que de una u otra manera trata de salvaguardar el año escolar, ya que en algún momento muchos padres de familia consideraron que este año era perdido. Yo no lo considero así, y creo que ustedes como maestros tampoco. Pero también está el otro lado, ¿verdad? Las teorías conspirativas, y este señor llamado Bill Gates está en el ojo de la tormenta, ya que de una u otra forma hay algunas teorías o hipótesis de que quizás hay algún tipo de interés por parte de este magnate por generar vacunas que en algún momento pues tendrán que ser vendidas a toda la población mundial, que son miles de millones, y esto generaría un ingreso económico fuerte. Pero también los invito en algún momento, quizás después, o ya yo asumo que ya lo han leído, esta resolución viceministerial 093 del 2020, que nos da algunas luces de lo que va a ser el trabajo pedagógico en nuestras escuelas. Muchos quizás el día de hoy han acabado el primer bimestre que se programó con mucha entusiasmo en el mes de febrero, y de una otra manera hemos tenido que revisar este documento, esta resolución viceministerial, para poder tener las herramientas para poder desarrollar estas nuevas sesiones que tienen un parámetro y una forma y que nos exige el Ministerio de Educación. Entonces, es el contexto real actual en que nos encontramos. Y vamos a recordar algunas cosas que son importantes en el área de ciencias, ¿verdad? Es importante volver a recordar, porque estoy seguro que lo conocen, cuáles son los enfoques que tiene esta área, ¿verdad? El área de ciencia ha pasado por varios procesos evolutivos y por varias transformaciones. Quienes tenemos un poquito de años en la educación, recordamos los cursos de ciencias naturales, luego pasando a un curso de ciencia y ambiente, y hoy el título que lleva nuestra área, según el currículo, es ciencia y tecnología. De la misma manera, las competencias fueron también un poco cambiando, y aún nosotros usamos estos folletos de rutas de aprendizaje que salieron en el año 2013, que de una u otra manera nos han ayudado a direccionar el trabajo presencial. ¿Qué cosa es la indagación científica? En realidad es un proceso de búsqueda de información y la generación de hipótesis que nos dan la posibilidad, tanto al maestro como a los estudiantes, de responder a preguntas y verificar si es que estas son válidas o no. Y la alfabetización tecnológica o científica es un enfoque que se basa más que todo en la aplicación de ciertos dispositivos para la resolución de problemas. En los últimos años que he tenido la oportunidad de dictar los talleres en los veranos en el consorcio, siempre hubo una discusión por el tema, por esta competencia llamada diseña prototipos, que luego se cambió a un diseño de soluciones tecnológicas. Valgan verdades, aún a pesar de que no logramos adaptarnos en su totalidad a esta propuesta, nos llega a este evento que de una otra manera marca un precedente. Vamos a recordar un poco las competencias de nuestra área, que según la norma tenemos que de una otra manera tocarlas. No podemos ser ajenos, no podemos decir solamente voy a trabajar la competencia explica y no voy a trabajar la competencia indaga, ya que no estoy en mi colegio donde tengo quizás un pequeño laboratorio donde puedo trabajar con los estudiantes una ficha de laboratorio o un trabajo experimental. Desde mi punto de vista y de la propuesta que yo les voy a dar, no podemos dejar de lado ninguna de las tres competencias en el trabajo que ahora nos reúne. Definitivamente la competencia indaga tiene como punto de partida el método científico. Es por esa razón que sus capacidades, que acá estamos observando, parten de un problema y terminan en la evaluación y comunicación de los procesos que
que el maestro tuvo, en este caso para con sus estudiantes, en solucionar ese problema. La competencia explica también pasó por un proceso de cambio, ya que de una u otra forma, quienes aún leen estas rutas de aprendizaje colgadas en Perú Educa, recordarán que habían antes cuatro competencias, la última relacionada a lo que anteriormente le llamábamos juicio crítico. Y diseña y construye soluciones tecnológicas, siempre fue muy vapuleada esta competencia, ya que se relacionaba con elaboración de maquetas, ¿verdad? Siempre los maestros decían, yo le voy a poner una nota a mi estudiante en esta competencia porque me hizo una bonita maqueta. Y la competencia diseña no va orientada a la construcción de una maqueta, más bien la maqueta es un poco la evidencia del proyecto o de la resolución de un problema, y de una u otra manera, todo esto engloba las competencias del área. Nosotros como maestros año 2020 aún nos costaba adaptarnos y poder aplicarlas. Y recordando las rutas de aprendizaje, como se darán cuenta, inicialmente la propuesta estaba basada en 4 competencias, dentro de las cuales, como les explicaba, lo que hizo el Ministerio de Educación fue considerar esta competencia, de evaluar esta capacidad, colocarla dentro de la competencia explica y eliminarla, ya que consideraron que dentro de la evaluación de una implicancia, el estudiante tomaba una posición crítica frente a una situación que era sociocientífica. Valgan verdades, quienes tenemos la oportunidad de tener este documento que está en la red en el formato PDF, es un buen documento, yo lo recomiendo, es un documento que nos da quizás luces de lo que es el trabajo en ciencias. Pero hay una cosa que es importante, que es el progreso científico, ¿no? Imagínense la posibilidad de que algún exalumno de nosotros, que actualmente sea biólogo o sea médico, logre determinar o logre encontrar la vacuna frente a esta pandemia que hoy nos atañe. Definitivamente, esta persona pues quedaría en la historia del mundo y estaría al mismo nivel de un Albert Einstein o de un Charles Darwin. Pero otra cosa que también un poco durante los años de este proceso de cambio de contenidos a competencias, surgieron en nuestra cabeza cómo aplicar estos procesos didácticos de ciencia y tecnología que abarcan cada competencia, ¿no? Entonces también fue quizás un problema durante el tiempo poder entender cómo poder plasmar estos procesos didácticos dentro de nuestra sesión de aprendizaje. Y la problemática ha sido, más que todo, en cómo plasmarla, porque cuando los maestros revisábamos los ejemplos que estaban colgados en Perú Educa, nos veíamos con una sábana inmensa de sesiones de aprendizaje, donde, en algunos casos, podrían ser aplicables a nuestra realidad, pero no necesariamente siempre nos funcionaba. Entonces, poder entender estos procesos didácticos en la actualidad nos va a ser una gran herramienta para las sesiones virtuales. Porque definitivamente lo que nosotros estamos proponiendo no es generar un trabajo más al profesor, sino más bien generar una sistematización del trabajo. Y los procesos didácticos estaban influenciados de una u otra manera por la competencia. Entonces, si hablábamos de la competencia indaga, en realidad era un método científico camuflado, donde el alumno iba al laboratorio y con una ficha que nosotros elaborábamos, de una u otra forma generaba una serie de procesos. Pero en sí, la indagación no está tan relacionada al tema experimental. Es decir, usted me está diciendo, profesor, que indagación no es lo mismo que experimentar. La experimentación es una herramienta para indagar, pero también podemos indagar desde el punto de vista bibliográfico. Entonces, las clases virtuales nos dan la oportunidad de poder llegar a ese punto. Lógicamente, siempre la competencia explica estaba relacionada a los campos temáticos, cómo los abordábamos, de qué manera nosotros como docentes, en el caso de ustedes, maestras de primaria, enseñaban ciertos campos temáticos
que estaban teniendo como punto de partida los estándares de aprendizaje y que de una u otra manera iban de un menor a un mayor grado. Y definitivamente la competencia que más causaba un poquito de rechazo era la última de diseño, y en algunos casos, en algunos cursos de verano, muchos docentes me comentaban o se sinceraban diciendo que a veces no la tocaban porque no tenían muy claro cómo era la aplicación de esta competencia. Y también nos hemos visto englobados en generar situaciones de aprendizaje. Llegó un momento en que cuando elaborábamos nuestras unidades didácticas, teníamos que elaborar en equipo una serie de situaciones de aprendizaje que nos abordaran al campo temático. Esto también fue, durante unos 3 o 4 años, un proceso de adaptación. Muchos maestros, y he tenido la oportunidad de leer varios documentos, son muy creativos y han generado situaciones de aprendizaje que apuntaban a la competencia. La pregunta cae de madura. Profesor, en la actualidad, para elaborar nuestras unidades, ¿serán necesarias elaborar situaciones de aprendizaje? Por supuesto que sí. Porque en primaria tienen una gran ventaja, que es el trabajo por proyectos, donde pueden de una u otra manera todas las áreas participar hacia un solo fin. Pero ¿cuáles son las condiciones que realmente nosotros hemos visto necesarias para crear estos entornos de aprendizaje? Bueno, en realidad las condiciones para los niños, primaria, estamos hablando de 6 a 12 años aproximadamente, que de una u otra manera los niños, a partir de la exploración y de la curiosidad propia de su naturaleza, puedan generar un entorno donde puedan trabajar contenidos o campos temáticos que le abran un panorama al niño para entender algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza y en su entorno. Los maestros nos hemos visto obligados de una u otra manera en nuestro trabajo propio del aula y el trabajo externo en buscar información en ciertas páginas web que nos puedan dar quizás luces de poder generar las situaciones significativas que en algún momento les comentaba, y también de qué manera abordar los campos temáticos. En algunos casos, nosotros utilizábamos un libro de cualquier editorial, que son propuestas educativas, pero teníamos, además de trabajar con el libro, y este cliché de tratar de acabarlo para que el padre no nos esté diciendo a fin de año que compró el libro por las puras, en investigar y buscar más información para nuestros queridos estudiantes. Acá les muestro algunas páginas sugeridas para el trabajo de investigación propio del maestro. Perú Ecológico es una gran página. Quienes en algún momento hemos generado ferias de ciencia, que poco a poco espero que no se extingan, hemos necesitado investigar y buscar proyectos para que los chicos de una u otra manera evidencien su aprendizaje. Con el tiempo fue cambiando y le llamábamos Día del Logro. Pero también es bueno hacer controversias y de una u otra manera preguntarnos sobre ciertos temas que los chicos no son ajenos. Entonces, ahí les invito a que ustedes puedan en algún momento visualizar estos links de temas controversiales, porque hay que abordarlos con bastante prudencia y de una u otra forma generar ese conflicto cognitivo desde muy pequeños. Quería, antes de entrar a la parte esencial que ustedes están esperando, es recordar un poco lo que es este glosario, porque debo confesarles que yo me sentía muy sentido en tratar de poder compartir con los maestros que compartieron los cursos durante estos últimos 11 años sobre la competencia diseña prototipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es un prototipo en sí, verdad? Es un dispositivo que se desarrolla o que tiene un punto de partida en la resolución de un problema. Y para elaborar este prototipo, tú necesitas herramientas y materiales. Entonces, en realidad, la competencia iba encaminada a que el estudiante, a partir de una situación problemática que tú le plantearas, él esquematizara una solución para generar este prototipo de dispositivo, pero tenía que utilizar herramientas y generar materiales. Valgan verdades, en los últimos años, las últimas ferias de ciencia Eureka, muchos de los ganadores de estos concursos han sido
orientados dentro de la competencia diseño. Quiero decirles que en la última asamblea que hubo en el Concitec, se ha acordado y se ha aprobado que va a haber este año Feria de Ciencia Eureka. Pero, profe, pero si no podemos tener distanciamiento social. Viendo los protocolos, esta feria sea virtual. Y definitivamente desde el punto de vista individual. Pero, de buena fuente les digo que Concitec ha aprobado las bases para generar esta feria y que no se pierda el buen propósito que tenía Eureka y que de una otra manera ha generado que muchos estudiantes tengan la oportunidad de tener intercambios internacionales, al igual que los maestros, y que eso enriquece un poco su vida misma. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces elaboramos una sesión virtual de ciencia y tecnología? Gran pregunta. Cabe mencionar que si buscamos la documentación en la web o en el portal del Ministerio de Educación, aún no tenemos muy claro cómo podemos elaborar. Entonces, haciendo algunas investigaciones, buscando un poco ejemplos de lo que ahora revisamos, quiero comentarles antes de pasar a la otra diapositiva que vemos en el YouTube infinidades de maestros grabando sus clases, que me parece fantástico, y de una u otra manera tratando de generar contenidos para que el alumno no pierda esa hilación o ese contacto que hasta hace unos 2 meses teníamos. También quiero un poco decirles que esta página web llamada BrainPop, que está en español, ha abierto todos sus recursos de manera gratuita mientras dure la pandemia, para que las maestras de primaria puedan encontrar una serie de recursos para trabajar en esta etapa que a todos, de una u otra manera, nos está costando adaptarnos. Yo la recomiendo, tiene muy buenos videos, y las explicaciones de los conceptos científicos están de tal manera resumidos que el niño o niña los va a poder entender sin ninguna dificultad. La pregunta, digo, lo que representa la imagen es una solución tecnológica. En algún momento lo vi en el Facebook, en un meme, diciendo, se me acabó el gas. Era muy gracioso, porque en realidad, a pesar de que esta plancha, estando conectada, podría freír estas salchichas que a esta hora de la noche quizás nos va a abrir el apetito, definitivamente no es una solución y no es la herramienta para el fin en el cual se está dando. Entonces, un poco la ciencia nos invita a curiosear, investigar, buscar soluciones frente a un problema. Yo comentaba hoy día temprano con David, que le agradezco personalmente que me haya ayudado un poco a poder cuadrar esta ponencia o esta exposición. Le comentaba pues que ahora pues el gobierno nos dice que el índice de masa corporal para volver al trabajo tiene un valor, ¿verdad? Y quienes me conocen personalmente saben que yo estoy en pierde, así que estoy muy preocupado, así que al regreso a la etapa presencial me pueda quedar sin... Vamos por acá. Mario Bunge, un argentino que murió hace poco, nos decía en 1980, ¿verdad? Que el aspecto del carácter descriptivo, puramente racional, de su teoría, en definición, él definía la tecnología como un cuerpo de conocimientos, y estos conocimientos podrían de una u otra manera generar soluciones frente a un problema. Y volví al ejemplo inicial, ¿verdad? Yo les comentaba que sería fantástico que ahora entendamos que esta pandemia nos está obligando a hacer cosas que habíamos dejado de lado por la misma monotonía y la velocidad con que la vida ha ido pasando, ¿verdad? El disfrutar de nuestra familia, en el caso de las personas casadas, de sus hijos o esposos o esposas, está generando un cambio de paradigma, y de una otra manera el maestro, que lo entiendo, está trabajando más, y eso hay que resaltarlo, y también es quizás el padre de familia, hay que hacerle entender que esta etapa virtual no es para nosotros unas vacaciones, un descanso, sino es un trabajo mucho mayor del que hacíamos del presencial. Entienda que de una u otra manera la tecnología en sí
nos ha ayudado en los últimos años a tener una mejor calidad de vida. Bueno, toda elaboración tiene un proceso de planificación. Entonces, he agarrado algunas citas que encontramos y las comparto con ustedes. Las experiencias de aprendizaje en línea, bien planificadas, bien pensadas, son significativas. Eso es básico. Eso es escuela inicial. Y las escuelas que trabajan para mantener este lazo con los estudiantes en esta pandemia deben comprender que evaluar la enseñanza remota, ¿de acuerdo?, es muy distinta a la evaluación que teníamos cuando estábamos en etapa presencial. Definitivamente, en nuestro proceso de planificación no debemos dejar de lado las evidencias, por eso que el Ministerio, de una u otra manera, lo que está proponiendo, en resumen, es que todos los productos o trabajos que los niños hagan en casa, previo a la sesión que tú construyes o que tú trabajas de manera virtual en cualquier plataforma, vaya siendo archivada en un portafolio para que en algún momento esto sirva como evidencia del trabajo pedagógico. Cuando hablamos de un diseño, hay que entender lo siguiente. Es formular cómo vamos a organizar nuestra propuesta educativa. Diseñar implica un proceso de retrospección y implica un proceso cognitivo de pensar qué cosa voy a hacer o cómo lo voy a enseñar. Cuando estábamos en etapa presencial, valgan verdades, decíamos, ok, ¿qué nos dice el currículo? ¿Qué cosa trae el libro de la editorial en su nueva edición? Y veíamos de qué manera lo adaptábamos a las necesidades de nuestros estudiantes. Hoy no podemos ser ajenos a eso. Y es que en un enfoque basado en competencias, queridos maestros, se manifiesta siempre esta fórmula de una situación de aprendizaje. El hecho, el problema y cómo soluciono ese problema, mediante una estrategia. Pero esto sí es importante poder recordar, ¿cómo es el aprendizaje? Nosotros tenemos 3 modelos de trabajo. A pesar de que estamos aquí en el modelo basado en competencias, aún las escuelas nos exigen este modelo basado en contenidos. ¿Y por qué razón? Porque sabrán que existen exámenes de ingreso a las universidades que evalúan conocimientos. Entonces, muchas escuelas se ven obligadas a, de una u otra manera, implantar este modelo. Entonces, ¿cuál es la concepción del conocimiento en el modelo basado en contenidos? ¿Cuánto saber acumulas? ¿Y cuál es la concepción del aprendizaje? Lo asimilo. Es decir, el profesor me transmite este conocimiento. Un ejemplo, el profesor me enseña lo que es una célula eucariota. Hay que recordar, una célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido. Y cómo el alumno lo asimila. Y luego yo le evalúo colocándole una estructura para que coloque sus partes, y el alumno va a reproducir y aplicar lo que he aprendido por medio del maestro. Por eso les reitero, nuestra presencia es importantísimo, porque dentro de mi experiencia, y yo espero que todos coincidan conmigo, los alumnos son de una u otra manera muy dependientes de nosotros. Y ahora la virtualidad nos obliga o le obliga al alumno a salir de esa dependencia y a ser autónomo. Un modelo basado en destrezas cognitivas tiene como concepción del conocimiento una estructura cognitiva organizada. Se asume que el alumno todo este conocimiento lo va a estructurar para acomodarlo y construirlo y comprenderlo en una parte evaluativa. Bueno, acá, si en este primer punto que estoy señalando con el mouse eran preguntas objetivas, el ejemplo más básico aquí son las preguntas típicas de comprensión de textos. Y en ciencia hay muchos ejemplos y muchas editoriales plantean una serie de preguntas contextualizadas a partir de un texto. ¿Es importante eso? Por supuesto. ¿Lo anterior ya no es importante? Es importante, porque es un poco lo que los padres de familia buscan en sus niños. Porque cuando el padre de familia llega a casa le pregunta a su hijo, oye, ¿qué aprendiste el día de hoy? Y eso es un saber acumular. Un alumno le va a decir, he aprendido lo que es una célula eucariota. No va a decir, he aprendido una competencia llamada explica. Y el modelo de competencias que propone el Ministerio de Educación está basado en la competencia que es la calidad
del actuar, de cómo el estudiante puede aplicar este conocimiento, estos campos temáticos que se imparten, y eso, su concepción del aprendizaje está basado en las capacidades, cómo las desarrolla, cómo las combina. ¿Y qué cosa evaluamos? El desempeño, ese logro esperado, ese logro precisado, porque cuando leemos el currículum, pues es un desempeño demasiado extenso, ¿verdad? Y entonces nos obliga a poder precisarlo. Teniendo claro este punto de partida, queridos maestros, queridos colegas, ¿qué cosa debemos tener en cuenta para elaborar nuestras sesiones virtuales? Primero, ¿qué opciones de diseño tienes en tus sesiones? ¿Cuál es la modalidad que tú vas a seguir? Si va a ser un video en YouTube que tú vas a grabar para colgarlo y que el alumno lo visualice y trabaje una actividad, o si va a ser en vivo, como el día de hoy que estamos conversando y me están escuchando. ¿Cómo va a ser el ritmo de la clase? Ya que tú no los estás observando, ¿de acuerdo? Ellos pueden estar en línea, o quizás alguno de ustedes ahorita esté en línea y ha salido un rato a hacer algún quehacer. Los niños, tenerlos mucho tiempo frente a una computadora, según los especialistas, no es bueno. Entonces, debemos tener en cuenta el ritmo de clase, pero a la vez también debemos recordar que nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Por lo tanto, si hay alguna maestra que me diga, profesor, pero yo recién entré a este colegio, bueno, hay un departamento psicopedagógico que te puede dar los informes del año pasado para que un poco tú puedas leer y saber a qué tipo de estudiantes te estás enfrentando. ¿Y qué recursos tenemos a la mano? Infinidad de recursos en la web. Los recursos en la web siempre hay que mantener lo que se llama la probidad académica, ¿verdad? Si es que nosotros utilizamos algún tipo de texto o imagen, siempre es recomendable referenciarlo. Método APA o el que tú consideres. ¿Qué ideas debemos tener en cuenta con respecto a la evaluación? Que es lo que a veces nosotros nos exigen, porque el padre de familia dice, ok, usted le ha enseñado durante todo un bimestre, pero ¿qué nota tiene? Y en ese aspecto quiero compartirles un poco mi preocupación, porque muchos de los alumnos que ahora son universitarios y que tienen la oportunidad de compartir, hay una preocupación muy grande por la nota al considerar que sacar 20 es tener excelencia. Y nosotros sabemos, maestros, que no es tanto el sacar el 20 o el AD, es cuánto aprendiste y de qué manera lo aplicas en tu vida diaria. Entonces, ¿qué ideas debemos tener en cuenta? Determinar si el estudiante está preparado para el contenido que tú vas a impartir. Indicar al sistema cómo apoyar al estudiante, es decir, tienes que también tener en cuenta si el estudiante tiene conexión a internet, si el estudiante en ese momento está bien o mal de salud, quiénes lo acompañan. Es todo un tema, todo un trabajo que de una u otra manera nos está obligando a tener más horas de lo normal. ¿Qué insumo vas a calificar? ¿Cómo vas a elaborar ese insumo que vas a colocarle una calificación? Y definitivamente tienes que identificar qué estudiantes están en riesgo de no obtener ese logro, porque previo a que tú has leído los informes del departamento psicopedagógico, vas a poder tener claro cuáles son los estudiantes a los cuales vas a tener que tú apoyar. Y ser muy flexible en los tiempos de entrega de los trabajos o tareas que se dejen. ¿Cuál es el rol del estudiante en línea? Es ese rol, ¿verdad? El alumno tiene que escucharte y tiene que leer un poco lo que tú planteas en pantalla. Tiene que completar una serie de problemas o preguntas que tú trabajes. La plataforma Google Classroom es una plataforma gratuita que de una u otra manera te da esa facilidad de poder colgar actividades que los niños puedan interactuar. Tienes que buscar recursos en la web sobre simulaciones y recursos, y el alumno además tiene que colaborar con sus compañeros. Una de las problemáticas que está surgiendo un poco en estas plataformas es que están utilizando el chat no para el fin en el cual está creado, ¿verdad? Que es un poco preguntar alguna duda que puedan tener con respecto al curso. Se está dando casos, muchos maestros me comentan que el chat está siendo utilizado en algunos casos para discutir entre ellos. Esas típicas discusiones que veíamos en el aula, o esas conversaciones que tenía y que tú le decías, oye niño, por favor deja de hablar y todo esto, ahora se están replicando en estos chats que estas plataformas tienen.
Luego viene la sincronía de la comunicación. ¿Qué cosa es asincrónico y qué cosa es sincrónico? En la otra diapositiva voy a un poco a clarificar esos puntos. ¿Y cómo va a ser la fuente de retroalimentación? Si es automatizado, si es el profesor o si es entre los compañeros. Definitivamente, y quiero aclararles, que todos los niños, y imagino los padres, sea la plataforma que tú utilices, está esperando que tú les respondas a los correos que te mandan para hacerte consultas y que de una u otra manera puedas hacer la retroalimentación de los trabajos que ellos hacen. ¿Implica una chamba mayor? Valgan verdades, sí. Implica una chamba porque imagínate, 200 o 300 alumnos que tengas que tú escribirle correos o retroalimentar, va a implicar quizás tratar de sistematizar tu trabajo y tener ya un orden en cómo vas a trabajar, porque es lo que vamos a enfrentar a futuro. ¿Cuáles son los momentos de una clase virtual que es, dentro de lo que he podido buscar en la web, puedo compartir con ustedes? Bueno, una pequeña introducción, un gancho motivacional, una pequeña explicación, actividades muy cortas, puntuales, que apunten al desempeño. Entonces, profe, ¿por qué pone usted en el punto 4 el foro? No es que lo tengo que hacer en vivo, es que se asume que el alumno ya tiene ese material que tú has diseñado, y este Zoom más bien sirve, o este foro sirve para clarificar algunas ideas. Porque hay que recordar que apuntamos a la competencia 29 de gestionar el aprendizaje autónomo. Y de una u otra manera generar algunas consultas individuales al docente. Tú puedes atender al alumno en ese momento que estás dictando tu clase frente a alguna consulta o pregunta que tenga, y si tú generas un producto o una actividad para que el alumno lo desarrolle, pues tienes que entregárselo, corregírselo y devolvérselo, ¿de acuerdo? Y siempre generar actividades de metacognición que el alumno pueda trabajar dentro de ese espacio reducido de tiempo. Pero a pesar de que se ha reducido el tiempo, y que los padres relacionan eso con menos trabajo, que están totalmente equivocados, el trabajo en sí está en el diseño de esta clase. El diseño sincrónico tiene un punto de partida con Moore en 1993. Este psicólogo nos decía que la distancia psicológica incluye percepciones y comprensiones y nos puede conducir a una brecha de comunicación. En pocas palabras, nos ha ocurrido en algún momento cuando has estado conversando con tu esposo por el chat o con tu esposa por el chat, de una u otra manera, los iconos han pasado a reemplazar los afectos personales. Un abrazo, un beso, una caricia o una palabra bonita ha pasado a ser reemplazada por un icono. Entonces, esto es lo que él denomina esta brecha de comunicación. De una u otra manera, en el desarrollo sincrónico, viene de sincronía, debe haber siempre un diálogo constante. ¿Cómo debe ser una sesión sincrónica? Debe tener siempre un inicio, un desarrollo y un cierre. Todos los modelos, el modelo de contenidos, el modelo de estructura cognitiva, el modelo de competencias, siempre tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Por lo tanto, la estructuración de nuestra sesión virtual tiene que tener esos tres momentos, no podemos dejarlos de lado. En el inicio debe haber una comunicación de expectativas, compartir un poco la agenda de lo que tú vas a trabajar. Es por eso que previo al diseño de esta sesión, el alumno ya debe tener ese material. Motivar el interés, preparar ayudas visuales, compartir algunos links de algunos videos que ellos puedan ellos en sus tiempos libres reforzar los contenidos que tú trabajas, y iniciar siempre de una manera amena con los estudiantes, preguntándoles cómo les va, cómo les ha ido, y no ir directamente al contenido o campo temático. Siempre el alumno debe saber cuál es el propósito de tu sesión. Eso es importante. Para eso tú tienes que explicar una guía que debes elaborar. Toda sesión es una guía, pero esta guía tiene que servirle al alumno o tiene que ser entendible para el alumno. Por lo tanto, tu sesión se puede convertir en una guía autoinstructiva, sí, siempre y cuando esté en un lenguaje claro que el alumno pueda, de una u otra forma, entenderlo. Y era un poco lo que ocurría en las escuelas cuando tú faltabas por cualquier tipo de razón, enfermedad, te decían, tienes que hacer bien tu sesión para que el profesor que te reemplace pueda saber lo que va a hacer. Y el cierre siempre debe estar encaminado a una encuesta de verificación de las tareas o productos que tú has diseñado. ¿Cuáles son las recomendaciones para esta fase sincrónica?
que es en vivo, esa fase donde tú estás hablando con el alumno por un chat o comunicándote por esta plataforma. Tienes que preparar las clases, revisar si tu equipo está funcionando. Yo estoy desde la mañana revisando que no se vaya la luz en el sector donde vivo y que de una u otra manera todo esté funcionando ok. Debes estar preparado para estar comunicado con tus estudiantes. Siempre debe haber siempre tienes que verificar si están conectados o no, ¿verdad? Es importante eso porque algunos alumnos pueden conectarse y luego irse a otro lado a hacer otra cosa y tú piensas que te están escuchando. La preparación de estos recursos y dinámicas implica un proceso de investigación por parte del maestro previo al diseño de esta sesión y definitivamente la calidad humana que ustedes definitivamente poseen es importante. Y tratar también de controlar las emociones porque ha ocurrido y me ocurre en mis clases de biología, en el bachillerato con los chicos, que a veces hacen preguntas que a veces tú dices, oye, pero ¿por qué me preguntas esto? Y ha habido casos en el Facebook o en las redes sociales donde salen profesores que han cometido algunas imprudencias y te salen en vivo, ¿verdad? Terrible sería que nos escuchen un poco pensar en voz alta. La sesión asincrónica es muy parecida a la anterior, pero tiene una diferencia, que no estás en vivo y que de una u otra forma no hay esa comunicación instantánea, que sí la tienes en la anterior sesión. Y tiene de una u otra manera una serie de protocolos, pero en sí esto vendría a ser tu clase de YouTube que tú grabas y lo cuelgas en el YouTube, ¿verdad? En ese momento el alumno te está observando, pero tú no mantienes una comunicación. Esa es la diferencia que existe. Siempre debe haber una retroalimentación, definitivamente, en todo tipo de sesión que tú diseñes, donde puedas vincular la metacognición y la valoración. La plataforma Google Classroom, yo no trabajo para Google, pero es una plataforma que te da la posibilidad de generar rúbricas para evaluar los productos que de una u otra forma tú trabajas o diseñas previo a la sesión. ¿Cuáles son las técnicas o instrumentos de evaluación que de una u otra manera hemos ido utilizando? Bueno, nosotros observamos el desempeño y lo acompañamos, eso en la etapa presencial. Ahora tenemos que analizar el desempeño y de una u otra manera generar una serie de actividades que nos puedan dar luces de que el alumno de una u otra manera ha logrado el propósito que tú iniciaste cuando diseñaste tu sesión. Como les vuelvo a repetir, la propuesta del ministerio es muy clara, es elaborar un portafolio de evidencias donde todo tipo de trabajo que hagamos con los niños pequeños pueda ir siendo archivado para que esto sirva como evidencia, valga la redundancia, en el trabajo que nosotros estamos realizando. Como conclusión, la fase sincrónica motiva y dirige, y la sincrónica en realidad implementa, permite la construcción de un aprendizaje que va a ser evaluado y que tiene que ser retroalimentado. Ambas son complementarias. La única diferencia, y con esto sí quiero aclarar, es que la asincrónica no hay una comunicación en tiempo real. ¿Qué preguntas nos pueden ayudar a determinar estos propósitos para construir y diseñar nuestras sesiones? Bueno, ¿cuál es el contenido de la secuencia didáctica? Para eso tenemos que revisar el currículum y elegir una serie de capacidades que consideremos que sí vamos a trabajar. El ministerio dice que no se van a poder trabajar todas como hemos estado acostumbrados a hacerlo. ¿Qué habilidades quiero que los estudiantes desarrollen? ¿Cómo inserto los temas que ellos ya conocen? ¿Qué quiero que los estudiantes aprendan? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Y qué quiero que sean capaces de hacer al final? ¿De acuerdo? De manera autónoma. Y si tú respondes estas preguntas de una otra manera, la propuesta es hacerlo en un plazo de 15 días. Es decir, nuestras sesiones no pueden ser semanales, no pueden ser sesiones a tabla. Tienen que tener una cierta flexibilidad. Entonces, acá hay una propuesta de algunos momentos que pueda tener una sesión, más o menos unas 4 horas. En promedio, las escuelas en ciencia y tecnología en esta área están dándoles 2 a 3 horas a la semana. Muy bien, y como les vuelvo a repetir, la sesión Zoom tiene que ser más bien la oportunidad para aclarar algunas cuestiones que el alumno de forma autónoma ha ido captando.
¿Eso se da en la realidad, profesor? Esto es un proceso, queridos maestros. No pretendamos que esto sea algo instantáneo. Va a haber un proceso en el cual vamos a ir ensayo-error viendo qué funciona y qué no funciona. Y bueno, acá hay una propuesta de calendarización. Yo puedo iniciar una semana, un lunes 1, con una introducción, ver un texto explicativo, realizar un pequeño trabajo práctico, y la clase Zoom que nos va a ayudar a afianzar esos 2 días. El alumno luego de la clase Zoom entrega este trabajo práctico, y en la otra semana tú devuelves esos trabajos, los revisas, y verificas que has logrado el propósito que al inicio de tu diseño creaste, y al final ellos puedan archivar esa evidencia del trabajo. Algunos recursos importantes que podemos encontrar, que es recomendable, es el Google Classroom, el Aditio App, el Genially, el Classroom Screen, ¿de acuerdo? Y algunos que de una u otra manera te puedan ayudar. Ahí les he colgado un video de YouTube donde hay unas ciertas sugerencias de cómo poder ingresar a estos y cómo poder explorar. Y acá les doy un modelo de lo que sería nuestra sesión virtual, y donde tenemos que respetar los momentos, el inicio, el durante y el final, ¿verdad? El inicio, proceso, que de una u otra manera nos va a ayudar. No caigamos en el error de saturarnos por el trabajo pedagógico documentario, sino más bien en la calidad del diseño de estas actividades, que de una u otra manera van a lograr el propósito de nuestra labor, que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, dicho esto, si hay alguna pregunta o consulta, yo estaré para responder. Muchas gracias con todos. Mi nombre es James José Juárez Muente, y bueno, ahí está mi página de LinkedIn, quien quiera conectarse. Siempre cuelgo ahí los artículos en la revista Signo, que ahora es virtual, no se han podido distribuir de manera presencial, como siempre, y mi teléfono frente a cualquier consulta que ustedes pudieran tener. Yo, en el menor tiempo posible, trataré de responderles, y muchas gracias por la oportunidad de escucharme. Muy bien, quiero agradecer a los participantes, que estamos a Carlos Castro, a Carlos Andrade, a Carmen Orellana, Cecilia Martínez, Cristian Tello, Claudia Candía, Cristian Andagua, Dani Dioses, Cintia Panta, David Villanueva, Elsa López, Franco Antunes de Mayolo, Frida Ramírez, Gabriela Genque, Gina Vidal, Yasmín Trinidad, Julio Valenzuela, Laura Barrera, Liz Paola Chauca, Luis González, Luz Barrientos, 58 participantes, algunos se han ido yendo, muchas gracias por estar. Mañana vamos a hablar en el nivel secundario, así que quien quiera esté interesado, son cosas nuevas y que de una u otra manera les pueda servir. Mariela Ramírez, Olga García, Rocío Manosalva, Rosa Salcedo, Rosa Dominica, Rosario León, Sandy Lara, Silvia Ninanta, Sora Amelia Díaz Córdoba, madre, muy buenas noches, muchas gracias por participar y estar acá. Y bueno, si es que no hay ninguna consulta, y siendo 9:30 de la noche y considerando la hora que mañana tenemos que trabajar, pues les agradezco mucho su presencia en esta conferencia. Muchas gracias, James. Ha sido excelente tu participación. Te esperamos mañana con la parte de secundaria. Agradecemos igualmente a todos los participantes de esta noche y los invitamos a seguir participando de nuestros seminarios virtuales gratuitos que se encuentran siempre colgados en la página web del consorcio. Decirles que la próxima semana tendremos 2 temas muy interesantes y algo
fuera de lo común en el consorcio, ¿no? Uno va a ir dirigido a padres de familia, para que ustedes puedan invitar a padres de familia de vuestros colegios, que tengan niños en inicial y en los primeros grados de primaria, ¿no? El tema es un poco controversial, las tareas en casa. Les van a dar las psicólogas algunos tips para poder trabajar, apoyar a los chicos en casa, a los niños, y el otro es para los docentes en general, porque todos tenemos que trabajar la parte pastoral y los coordinadores de pastoral. Entonces, hoy día seguramente o mañana ya está colgado ese banner para que puedan ustedes invitar a los padres de familia para el día miércoles 20 y todos ustedes, más los coordinadores de pastoral, el día jueves 21. Muchas gracias, que tengan buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya abandonamos el chat. Estaba leyendo los chats y bueno, pues la verdad que ha sido, y sí, en realidad esto se adapta a todas las áreas. Lo que pasa es que ciencia y tecnología siempre tiene esta particularidad de ser un área compleja dentro de lo que se quiere dar al estudiante, ¿verdad? Pero tiene pues de una u otra manera una herramienta que es la matemática y la comunicación. Es decir, sin esas dos áreas, ciencia y tecnología no podría tener lo que hoy es, ¿verdad? Pero así es, sí y los proyectos. presente eso. Mayormente se basan los proyectos, ¿no? Empezamos con algo de ciencias y podemos trabajar todas las áreas. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias con todos. Yo también me despido. Hay que ir a descansar. Mañana hay que trabajar. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones también.